Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver el aspecto técnico y macroeconómico que tienen a día de hoy los mercados y la economía. Bien, pues como siempre vamos a empezar por la parte de fundamentales y vamos a ver la visión macro y concretamente la sección del coronavirus. Bueno, pues a nivel mundial estamos viendo cómo continúan los descensos en los contagios y en la cantidad de muertes diarias por coronavirus. Por otro lado, las hospitalizaciones por COVID en Estados Unidos se han mantenido bastante bajas en las últimas semanas, favoreciendo así la reapertura de su economía. Además, India, que se situaba en el ojo del huracán, vemos cómo se ha recuperado decisivamente en términos de recuentos diarios de casos, y Japón también ha mostrado signos de mejora en su recuento diario de casos, y hay que tener en cuenta que la mayoría de la población de Japón pasó las últimas semanas con cierres parciales y toques de queda, representando así el tercer estado de emergencia del país desde el comienzo de la pandemia a principios de 2020. Por lo tanto, eso ha estado afectando un poco a las acciones japonesas, incluso aunque las perspectivas a largo plazo siguen siendo sólidas. Bien, vamos a hablar un poco de ese riesgo que vemos en el mercado, ¿no? Esa nube negra que es la inflación por demasiado QE. Y bueno, como ya sabemos, gracias a la flexibilización cuantitativa o QE, la Fed crea nueva base monetaria y la utiliza para comprar activos, entre ellos los de los bancos. Los bancos entonces tienen dos opciones: multiplicar esas reservas bancarias prestando, aumentando así el dinero en circulación, o simplemente tenerlo. Este proceso de QE, como acabamos de ver, llena los bancos de liquidez y esto, junto a otras variables financieras, puede desembocar en un exceso de liquidez. Entonces, como hemos visto en los últimos meses, a medida que la Fed daba por finalizadas las exenciones de ratio de apalancamiento suplementario, SLR por sus siglas en inglés, y continuó con la flexibilización cuantitativa, hemos visto cómo la Reserva Federal comenzó a realizar una cantidad cada vez mayor de acuerdos de recompra inversa, también llamados repos inversos diarios, para absorber parte de la liquidez desbordante que han puesto en el sistema. En otras palabras, hay toneladas de reservas bancarias en el sistema debido a toda esta QE y los bancos están depositando el exceso de liquidez en la Fed con repos inversos. Esto que estamos viendo es precisamente el problema opuesto al que tuvimos en septiembre de 2019 con el repunte de la tasa de recompra cuando había demasiadas letras del tesoro y no había suficientes reservas. Este gráfico muestra el efectivo bancario como un porcentaje de los activos bancarios totales frente a las operaciones de recompra inversa o repo inversas diarias de la Fed. Como muestra el gráfico, la Fed se encontró por primera vez con este problema en 2014 cuando realizaron su ronda final de QE para ese ciclo. Los bancos alcanzaron nivel récord de efectivo como porcentaje de los activos y la Fed tuvo que quitar parte de ese exceso de liquidez con repos inversos. También vemos en el gráfico cómo hubo un breve repunte de actividad de repos inversos en marzo de 2020, pero esta actuación fue por otro motivo, no por exceso de liquidez. Pero estamos viendo cómo desde abril del 2021 este problema se repite de manera más sostenida, similar a lo sucedido en el 2014. ¿Qué opciones tiene la Fed entonces? Pues veamos, pueden revertir la tendencia actual y renovar las exenciones de SLR que dejaron expirar, también pueden ajustar la tasa de interés sobre el exceso de reservas o la tasa de repos inversos, o también pueden reducir la QE comenzando con valores respaldados por hipotecas y cambiar sus compras a largo plazo para los bonos del tesoro, o bien pueden seguir haciendo repos inversos masivos. Ya están comenzando a aumentar ligeramente la duración de sus compras de bonos del tesoro y estamos viendo indicios de que la Fed está cambiando hacia la ampliación del acceso a las facilidades de repos inversas en la Fed, haciéndolas más permanentes. Es decir, parece ser que de las opciones que hemos barajado están optando por la última de hacer repos inversos masivos. Un detalle bastante interesante a tener en cuenta. Bien, vamos a ver ahora un poco la visión macro de tipos de interés, inflación, dólar y oro. Bueno, pues las expectativas de inflación medidas por el mercado de TIPS continúan subiendo poco a poco, pero se han corregido un poco en los últimos días, mientras que la tasa del tesoro nominal a 10 años ha experimentado una consolidación más notable. Que caigan las tasas del bono a 10 años es positivo para el oro, ya que ambas cuentan con una correlación inversa muy potente, así que si continúan bajando las tasas, es probable que el oro haya encontrado un suelo y retome su subida, tal y como veníamos avisando en el informe anterior. La cifra del IPC interanual de abril, que se informó a mediados de mayo, fue de 4,16. Por otro lado, la cifra del IPC interanual de mayo, que se informará en junio, probablemente superará el 4,5% y no sería sorprendente verla por encima del 5%. Sin embargo, después de mayo, desde mi punto de vista, la inflación se vuelve menos clara. Muchos precios de los productos básicos, como son la madera, el hierro, el cobre, el trigo, la soja, etc., alcanzaron su punto máximo a mediados de mayo y últimamente han corregido bastante. En términos interanuales, la mayoría de los signos apuntan actualmente hacia un aumento de la inflación agudo durante los próximos meses y luego un periodo de enfriamiento en niveles elevados durante el resto del año.
Hacer estimaciones más allá de este año se vuelve bastante complicado porque dependerá de cómo respondan los salarios, el momento y la magnitud de los programas de estímulo. Mientras tanto, por la parte del dólar, vemos cómo continúa debilitándose gradualmente, pero aún no ha roto los niveles de soporte finales, y por lo tanto, aún no se confirma una caída más potente en el precio del dólar. Las bases fundamentales para un dólar más débil que hemos ido comentando en los anteriores informes son: punto número 1, el déficit de Estados Unidos es mayor en comparación con otros países desarrollados, y punto número 2, el crecimiento más rápido de la oferta monetaria general a partir del déficit fiscal. A más corto plazo, esto se tradujo en el hecho de que Estados Unidos tiene tasas de interés reales, también conocidas como ajustadas por la inflación, más bajas que la mayoría de sus pares desarrollados debido a que han realizado una mayor cantidad de estímulos fiscales y tienen, gracias a ello, un crecimiento de dinero en circulación bastante más rápido. Por lo tanto, tienen una inflación más alta y el resultado neto son tasas de interés reales más bajas en este momento. El riesgo para que esto se revierta es que la Fed reduzca el QE, cosa que parece poco probable como hemos visto anteriormente, y parece más probable que hagan otro tipo de ajustes como los repos inversos masivos. Así que teniendo esto en cuenta y sabiendo que el oro está muy correlacionado a la inversa de las tasas de interés reales, lo más probable es que el oro continúe con la subida que inició a finales de marzo. Así que por ahora la gran pregunta que todos nos hacemos y que hay que monitorizar de cerca es ¿qué va a pasar con la inflación? Nosotros acabamos de dar una pincelada de cuál es nuestra opinión. Para concluir con la visión general vamos a hacer una pequeña reflexión de algunos puntos clave. En mi opinión, al mercado parece que todavía le queda fuerza para continuar con la subida, pero empezamos a apreciar detalles que nos invitan a la precaución. Hemos visto cómo las acciones de hipercrecimiento sin rentabilidad han caído de manera agresiva. También hemos visto cómo ha llegado una corrección significativa a muchas materias primas y activos de altísimo riesgo como son las criptomonedas, de las cuales hablaremos más adelante. Por lo tanto, parece que estamos viendo esa rotación hacia activos denominados valor en contra de los activos de alto crecimiento. Por otro lado, la inflación de los precios al consumidor en términos interanuales probablemente alcanzará su punto máximo a finales de primavera o el verano. Y por último, seguimos esperando una caída en el dólar, pero si la flexibilización cuantitativa disminuye más rápido de lo que espera el mercado, podría resultar en un repunte del dólar, lo que presionaría a la economía estadounidense y mundial. Y este no parece el escenario más probable, pero es muy importante tenerlo monitorizado, ya que afectará de forma directa a todo el mundo. Bien, vamos a ver ahora el aspecto técnico del mercado y como siempre empezamos por el SP500 y como veis, bueno, hemos tenido una cierta corrección bastante interesante, pero como estábamos comentando en los informes anteriores, las correcciones eran oportunidades de compra. Como veis, aún no hemos perdido siquiera la directriz alcista y vemos como el mercado se encuentra en una cierta indecisión por este tema de la inflación. Como podéis ver, si bajamos a un gráfico 4 horas, se puede apreciar claramente cómo hemos perdido toda esta cota de mínimos importantes y hemos marcado un mínimo decreciente. Tenemos un máximo creciente, un mínimo decreciente, un máximo decreciente, pero no hemos vuelto a marcar un nuevo mínimo. Por lo tanto, de lo que podríamos estar hablando es de que tenemos un mercado indeciso que no sabe exactamente qué hacer, ¿de acuerdo? Así que nosotros, en lugar de complicarnos demasiado la situación, lo que vamos a hacer es mantenerlo sencillo. Esta era la zona de techo que tenía que superar, como vemos se ha superado pero se ha vuelto a rechazar, así que todo pasa por la superación actualmente de esos 4.184 puntos, ¿de acuerdo? Mientras no superemos los 4.184 puntos, no podemos descartar que el mercado durante estos meses se mueva algo errático de esta forma, ¿vale? Incluso si llegamos a perder esta cota de mínimo en torno a los 4.028 o 4.058 puntos, estaríamos dando por rota la directriz alcista de largo plazo y lo más probable sería una rotación un poco más profunda hacia los niveles de 3.922, 3.984 puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tuviésemos una extensión de la caída hacia niveles más profundos, algunos hablan incluso de caídas de un 10-12% en el conjunto del mercado, pues si cayese un 10% el SP500 estaríamos hablando de una caída hacia los 3.808 puntos, desde donde creo que representaría una buena oportunidad de compra, ¿vale? Así que esa caída para mí no sería algo alarmante y la aprovecharía para comprar. Si os fijáis, tenemos una zona de soporte muy interesante en torno a los niveles de 3.729, 3.656 puntos. Pero por ahora parece poco probable que tengamos esa caída, más que nada porque aunque a nivel fundamental pueda tener sentido esa corrección, a nivel técnico estamos viendo cómo simplemente tenemos un mercado indeciso, pero no tenemos un mercado decidido a realizar una corrección más profunda. Así que, sin darle muchas vueltas, diríamos que tenemos un rango lateral con un mercado que aún no ha roto ninguna estructura alcista y por lo tanto, siguiendo la base del análisis técnico, lo más probable es que esto acabe rompiendo por arriba y continúe la subida, ¿de acuerdo? Por otro lado, si tuviésemos esa caída hacia niveles de soporte interesantes, aprovecharía esas correcciones para comprar. Bien, vamos a ver ahora el Nasdaq 100.
Y esto es lo que tenemos, esto es lo que estábamos barajando. Vemos que tenemos una situación bastante similar en el SP500. También vemos como el Nasdaq 100 ha sufrido bastante más que el SP500, su corrección ha sido bastante más profunda. Estamos hablando de un 8% aproximadamente de caída, y esto se debe principalmente a lo que hemos hablado en el informe macro, y es que estamos viendo una rotación desde activos de tecnología y alto crecimiento hacia activos de valor. Así que tenemos una situación similar. Sin ir más lejos, no hemos perdido la zona de soporte que estamos diciendo en todos los informes, esa zona de soporte de 12.186 puntos, 12.460 puntos. Si llegásemos a ese nivel con esa corrección algo más profunda, parece muy interesante comprar, ¿vale? Ya que lo más probable es que se retome la tendencia alcista para el Nasdaq. ¿Dónde está la clave? Bueno, pues parece que esto podríamos extenderlo y podríamos ver que el mercado pueda tener algún movimiento de este tipo. Así que para mí la clave que me diría que el mercado bajista ha concluido sería la superación del 61,8% en torno a los 13.629 puntos. Si superase esa cota, estaríamos viendo cómo se rompe esa directriz alcista que va marcando este proceso, que parece bastante errático, tipo correctivo, y por lo tanto estaría mirando ya un ataque hacia los niveles de 13.820 y más tarde en máximo histórico. Por lo tanto, las caídas que podamos ver son básicamente correcciones nobles que aprovecharía para comprar, ya que la estructura de máximos y mínimos de largo plazo, como veis, continúa siendo alcista. Así que no sería catastrófico con los índices. Más temprano que tarde creo que volverá a retomar la senda alcista. Bien, vamos a ver ahora el DAX. ¿Qué tenemos? Bueno, pues más de lo mismo. El DAX, como veis, se encuentra en un rango lateral bastante definido. Aspectos negativos, sí que ha perdido la directriz alcista, pero básicamente se encuentra en un rango lateral de consolidación y la clave es por dónde rompa. Vemos que ese rango lateral se sitúa entre los 15.543 y 15.445 puntos, y por la parte de abajo tenemos los 14.953, 14.807 puntos. Si rompe arriba, parece que el objetivo más probable para el DAX sería ir a atacar la zona de los 16.335, y si rompe por abajo, parece que lo más sensato para el DAX sería ir a atacar la zona de los 14.097 puntos. Por ahora se mantiene en un rango lateral, así que poco que hacer dentro de este índice más allá de esperar por donde rompa, ¿no? Por la parte del IBEX 35, bueno, objetivo cumplido por la cuña, ya lo estábamos comentando que habíamos superado esa zona de resistencia de los 8.553, 8.240 puntos, y teníamos como objetivo esa cota de los 9.165 puntos. Bueno, pues estamos llegando a una zona muy importante. Tenemos la directriz bajista de largo plazo, que debería de actuar de resistencia. Por lo tanto, yo ahora mismo estaría fuera del IBEX a ser posible, me mantendría al margen a ver qué pasa. En teoría deberíamos de rechazar el nivel, pero si tenemos en cuenta que el resto de los mercados podrían romper al alza, pues podríamos profundizar incluso un poco más dentro de toda esta banda hacia los niveles de 9.476 puntos. Desde ahí parece razonable que tengamos un nuevo rechazo para el índice, ¿de acuerdo? Si superase ese nivel, la siguiente zona de resistencia más importante se trata de los 10.101 puntos, pero por ahora diría que este escenario de aquí parece el menos probable. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con la bolsa japonesa. Y bueno, la bolsa japonesa, como hemos dicho, debido a esos cierres que han tenido, pues ha experimentado una caída bastante más significativa, y aquí sí que ha habido daño estructural. Tenemos activo un triángulo bajista hacia los niveles de 25.797 puntos, y mientras no supere los niveles de 28.820 puntos se mantiene activo. Así que lo que consideramos más probable para la bolsa japonesa sería este tipo de movimiento a la baja. Por otro lado, si se invalida nuestro escenario bajista y se superan los 29.695 puntos, parece que el escenario más probable es ir a buscar los 32.555 puntos. Bien, vamos a ver ahora los metales preciosos. Vamos a empezar por la plata. Bueno, ya comentábamos en el informe anterior que nuestro objetivo era ir a atacar de nuevo esa zona de resistencia. Hemos estado muy cerca, y como veis, la sucesión de máximos y mínimos continúa siendo alcista. Por lo tanto, lo que yo esperaría para la plata sería básicamente que volviésemos a tener un ataque esta vez más profundo hacia los niveles de 28,89, 30,09. La zona de soporte más relevante sigue siendo los 21,63, 22,63. Este tipo de estructura, desde mi punto de vista de cara al largo plazo, parece una consolidación que acabará rompiendo por arriba, ¿vale? Así que yo por ahora sigo siendo bastante optimista con la plata. Podríamos tener una corrección más profunda si se pierden los niveles de 26,66, pero por ahora el escenario más probable para nosotros es un ataque nuevamente a los 28,89, 30,09. Bien, ¿qué podemos esperar del oro? Bueno, pues el oro ya estábamos avisando en los anteriores informes que aquí se estaba estructurando un doble suelo en la parte baja del canal correctivo, y encima se situaba muy cerca del 61,8% de corrección de FIBO. A partir de ahí, lo que esperábamos tras esa superación de los 1759, que se estructurase una nueva tendencia alcista para el oro.
Bien, pues hemos ido subiendo, hemos llegado a la resistencia, como veis la hemos roto con bastante claridad y hemos superado la zona de resistencia de los 1875 puntos. Por lo tanto, la estructura de fondo sigue siendo alcista, la estructura de largo plazo sigue siendo alcista y lo más probable para el oro, para nosotros, para las próximas sesiones, es un ataque a la zona de 1964 puntos a corto plazo. A medio plazo tiene una estructura activa hacia los 2075 puntos y a muy largo plazo tiene un objetivo alcista hacia los 2700 puntos. Pero como suelo decir, vamos a ir jugando partido a partido y nuestro próximo objetivo serían los 1964 puntos para el oro. ¿Dónde invalidaría nuestro objetivo alcista de medio plazo? Bueno, pues si pierde los 1809 puntos. Por ahora queda bastante lejos y parece que es mucho más probable que volvamos a continuar con las subidas de cara a las próximas sesiones. Por la parte del petróleo de Texas, vemos cómo hemos ido a atacar la directriz alcista de largo plazo, vemos cómo ha respetado la zona de soporte de los 60,53 y por lo tanto nosotros tenemos como escenario más probable un ataque a 72,90, 76,83 puntos a medio plazo. Así que mientras el petróleo no pierda los 57,33, creo que lo más probable es que hagamos este tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Por otro lado, si perdemos los 57,33, creo que es mucho más probable pues que tengamos una corrección significativa, un poco más profunda tal vez, como mínimo hacia los niveles de 51,37 puntos. Bien, vamos a ver ahora el euro dólar y nuestro objetivo, como ya venimos diciendo en todos los informes, es que vaya a atacar la cota de los 1.24, 1.25 puntos. La estructura de máximos y mínimos continúa siendo alcista, hemos salido de esa estructura correctiva. Si vemos la estructura de fondo, vemos que se ha roto todo ese patrón correctivo de muy largo plazo, ¿de acuerdo? Así que lo más probable es que vayamos a atacar esa zona de resistencia de 1.25.6. Por lo tanto, seguimos esperando una debilidad en el dólar. Por la parte de los soportes, seguimos teniendo como soporte más relevante los 1.17, 1.15.9. Mientras no perdamos ese nivel, nuestra visión sigue siendo alcista para el par euro-dólar. Y bien, vamos a ver qué podemos esperar de Bitcoin, porque estamos viendo bastante revuelo dentro de la cotización, ¿no? Ya avisábamos en los informes anteriores que no estábamos en un buen proceso de compra y más teniendo en cuenta toda esa estructura lateral que estaba dibujando. Así que tras perder la neckline vemos cómo Bitcoin cumple el objetivo y aguanta muy bien la zona de soporte de los 27.000, 30.000 puntos aproximadamente. Hemos llegado a la directriz y lo importante es ver qué va a pasar ahora, ¿no? Bueno, por ahora no se ha recuperado el daño. Ese nivel que atacamos representó una buena oportunidad de compra para tener un stop ceñido y una buena revalorización en caso de que salga bien. Hemos visto cómo las caídas se han acentuado con el ataque de China al Bitcoin y la cancelación de Bitcoin como pago por parte de Tesla. Así que para analizar todo este proceso correctivo vamos a ir a un gráfico 4 horas y vamos a ver qué tenemos, porque por ahora la estructura, pese al rebote que estamos teniendo, sigue siendo de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, parece que para tener un rebote un poco más agresivo es clave superar la cota de los 38.396 puntos. A partir de ahí podríamos trazar FIBO y ver que podríamos extender un poco esa subida hacia los 41.055 puntos a corto plazo, ¿de acuerdo? El que compra a largo plazo, yo tendría un stop por debajo de los 27.963 puntos, ya que si lo pierde, parece probable que podamos ir a buscar un ataque hacia los $20.000 aproximadamente, que además si trazamos un FIBO, vemos que representaría más o menos ese 50-61,8% de corrección. Así que por ahora mucha precaución con Bitcoin y mientras no supere los 38.396 puntos, un poco más arriba tal vez, 38.449 puntos, no daría por finalizada la corrección, así que habrá que ir monitorizando. Y por último, Ethereum, más de lo mismo. Hemos visto este movimiento básicamente en todas las criptomonedas. Como veis, Ethereum también os estábamos avisando de que no estaba en una buena opción de compra, estaba demasiado caro y podríamos tener retrocesos significativos de en torno al incluso 67%. La corrección ha sido del 60% por ahora y vamos a ir a un gráfico 4 horas a ver qué es lo que estamos viendo. Bueno, pues en Ethereum tenemos divergencias alcistas, lo que está provocando este rebote, y tenemos que superar los niveles de 2.470 puntos. Por ahora la secuencia de máximos y mínimos, como veis, continúa siendo bajista y mientras no superemos esos 2.470 puntos no cambia la perspectiva. Así que mucha precaución todavía con las criptomonedas, ya que aún no hemos recuperado niveles clave. Como veis, a nivel diario se ha aguantado bastante bien la zona de soporte de los 1909 puntos y si se llegase a perder creo que podríamos tener una extensión de la caída hacia los 1471 puntos aproximadamente. La zona de soporte más importante desde mi punto de vista son los 1274 puntos. Si perdemos ese nivel estaríamos perdiendo la directriz alcista de largo plazo y por lo tanto la posibilidad de profundizar mucho más aún las caídas
sería muy alta. Por lo tanto, vigilar de cerca esos 1274 puntos. A priori, como vemos que no se ha roto ninguna estructura, al igual que en Bitcoin, todo lo que sean acercamientos a estos niveles podría representar, a lo que os guste el mundo de la cripto, una buena oportunidad de compra a nivel técnico. Y por otro lado, si se superan los 2470 puntos, pues parece que podríamos tener un nuevo impulso alcista para Ethereum, por lo menos hasta el 50% de corrección, 61,8% de toda la caída, que son los 2723-3044. Si superamos los 3044, parece muy probable que tengamos directamente una vuelta máximo y continúe la tendencia alcista, ¿de acuerdo? Así que nada, esta es un poco la visión general del mercado que traemos. Espero que os guste, dale a me gusta si te ha sido de utilidad, que yo lo sepa, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo, compañeros.